Los parlamentos a veces son despectivamente calificados de tertulias, dando a entender que son lugares de charla ociosa más que de una acción decisiva. Es una crisis curiosa, en tanto una tertulia, o menos peyorativamente, un foro de debate, es literalmente lo que es un parlamento, o más aún, precisamente lo que debería de ser. Solo los autócratas gobiernan sin consultar a los demás. El debate es el sello definitorio de un gobierno abierto. Si solo el debate definiera el criterio de lo que son estados gobernados democráticamente, las asambleas nacionales de todas las democracias modernas podrían ser acertadamente denominadas parlamentos. El hecho de que el término se aplique más restrictivamente se debe al gobierno de un país en concreto, el de Inglaterra, y desde 1707, Gran Bretaña, la denominada Madre de los Parlamentos. En el pasado, Gran Bretaña controló el imperio probablemente más extenso que jamás haya existido. Así que no es de sorprender que es el distintivo estilo Westminster, el gobierno parlamentario fuera adoptado por la mayoría de sus antiguas colonias, la mayoría de las cuales pertenecen en la actualidad a la Commonwealth de las Naciones. Sin embargo, la prolongada prominencia de Gran Bretaña como potencia mundial y la fuerza y estabilidad que le proporcionó su sistema parlamentario hizo que su organización política influyera mucho más allá de las fronteras de su imperio y fuera limitada en mayor o menor grado por muchos otros países europeos y de otros continentes. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos de esto, de los parlamentos. Como ya lo habíamos dicho la semana pasada, seguiremos con esto de la maquinaria de la política. Y hoy siendo 22 de enero, les mando un abrazo muy especial, muy caluroso por cierto. Esto es Crónicas Lunares, como les decía, yo soy Irving Sun, hoy hablaremos de los parlamentos y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El rasgo que distingue más claramente el sistema parlamentario del gobierno del presidencialista que se aplica en Estados Unidos y otros países es que, en el primero, los poderes ejecutivos y legislativos no están completamente separados. Por lo general, un presidente ejecutivo es elegido por el pueblo, en un proceso diferente del que se utilizan para elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa y no es directamente responsable ante esa institución. Por el contrario, un primer ministro o un presidente en el caso español es elegido del mismo modo que los demás miembros del Parlamento y suele ser el líder del partido que consigue la mayoría de escaños en el legislativo, o en este caso, Parlamento. La posición como líder la determina su propio partido, no el electorado. El primer ministro selecciona su gabinete entre las filas de sus colegas parlamentarios, incluidos los miembros de una segunda cámara en el caso de que ésta exista. El gabinete es en esencia una comisión de ministros que formula la política del gobierno, que luego se presenta ante el Parlamento donde es debatida y votada. La función principal del Parlamento es, por lo tanto, examinar, debatir y aprobar las leyes, no gobernar el país, sino proporcionar el personal que lo tiene que hacer y luego pedirle cuentas por sus actos. La virtud particular que suele atribuir al sistema Westminster es su fuerza y su estabilidad.
En el sistema presidencialista puede haber, y de hecho con frecuencia la hay, una cohabitación, en la que el poder ejecutivo, el presidente y su gabinete, tiene un programa político que no cuenta con el apoyo de la mayoría en el legislativo. La consecuencia puede ser un punto muerto, en el que el programa del legislativo se ve sustancialmente bloqueado. Por el contrario, en el sistema Westminster, donde tanto el primer ministro como el gabinete emanan del Parlamento, no puede darse un gobierno escindido en ese sentido, pues un primer ministro que pierda la confianza, en este caso el apoyo del Parlamento, se verá por lo general obligado a pedir la disolución de la Asamblea y se convocarán nuevas elecciones. Dentro del propio gabinete, la práctica de la responsabilidad colectiva exige que los ministros sigan la línea definida por el partido, incluso aunque personalmente no les convenza una política concreta, de manera que una vez acordada, todos están obligados a apoyarla. Si en conciencia no pueden hacerlo, se supone que se debe dimitir. Por estas razones, un gobierno que disponga de una mayoría clara puede sacar adelante su programa legislativo con muy pocas dificultades. Aunque el sistema Westminster tiene claramente el potencial de ofrecer un gobierno fuerte, debe pagar un precio por esa fuerza, mientras que la separación de poderes típica del sistema presidencialista pretende específicamente impedir que cualquier rama del gobierno sea demasiado poderosa. El control firme del Ejecutivo del que disfruta un primer ministro puede llegar a ser opresivo o permitir que la política gubernamental arrolle en el Parlamento y no se escuchen las voces de las minorías. Los críticos se quejan de que el Parlamento se convierte en poco más que un medio de oficializar la política gubernamental, una hoja de parra de legitimidad para cubrir las tendencias autocráticas de aquellos que ostentan claramente el poder. Aunque esta acusación tiende a ser un tanto exagerada, pero el hecho de que cuente con cierto eco entre la gente corriente ya es de por sí malo para la democracia. Vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden dejar sus mensajes, como Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram o en YouTube, también del mismo modo. Y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Speaker, en Evox, en TuneIn, en las diferentes plataformas donde ustedes pueden entrar, buscar ahí Crónica Lunares de Zoom, así de ese mismo nombre nos pueden encontrar. Vamos a la pausa y continuamos con este programa. El Parlamento británico, la Asamblea Legislativa del Reino Unido, suele considerarse un sistema bicameral, con 2 cámaras. Pero en realidad tiene 3, el monarca y su consejo de asesores, el Privy Council, la Cámara Alta, la de los lores espirituales y temporales, con obispos, arzobispos y nobles, y la Cámara Baja, o de los comunes. El rey o la reina, tanto ahora como en el pasado, es el jefe de Estado, ya muchos de nosotros lo sabemos, pero en la actualidad su papel es puramente formal y ceremonial. A lo largo del siglo XX, una serie de reformas alteraron la composición de la Cámara de los Lores, no electos en este caso, a la que ahora pertenecen solo un número limitado de nobles hereditarios. La gran mayoría son nobles actuales, nombrados regularmente por la corona entre los grandes y los buenos, siguiendo el consejo del gobierno del momento. Durante ese periodo de reforma, también se han reducido considerablemente los poderes de los lores, y al día de hoy la Cámara Alta solo puede retrasar la aprobación de la legislación. El verdadero poder se centra en la Cámara de los Comunes, el organismo de miembros del Parlamento que son elegidos cada 5 años o menos
por votación popular. Aunque todos los sistemas parlamentarios se basan en cierto grado, al menos desde una perspectiva estructural, en el modelo británico, hay algunas variantes. En Alemania y otros países de la Europa continental que muestran un carácter y una forma de funcionamiento marcadamente distintos. El británico se comporta casi siempre como un sistema bipartidista, aunque no lo sea. Y esto combinado con el sistema electoral en el que el más votado se queda con el escaño, que se utiliza en Gran Bretaña, ha sólido asegurar que un partido tiene una mayoría suficiente y ha posibilitado que el Ejecutivo se forme con miembros de un solo partido. Este hecho, más que cualquier otro, ha sido el causante de la tradición de responsabilidad colectiva y fuerte lealtad partidista en la que se basa la robustez del sistema británico. La mayoría de los países europeos con gobierno parlamentario son multipartidistas y utilizan alguna variante de representación proporcional para elegir a sus políticos. Con este sistema de votación, es raro que un único partido gane la mayoría de los escaños, de manera que los gobiernos suelen ser coaliciones que comparten algunos objetivos, pero no todos. Estas coaliciones están acostumbradas a la negociación y el compromiso, con una mayor tolerancia a la autonomía ministerial y menos énfasis en la toma de decisiones colectivas. También tienden a ser más volátiles, así como a caer con mayor frecuencia. En conjunto, el poder ejecutivo es más débil que el sistema británico, pero el control es mayor, pues los líderes de la coalición se ven obligados a escuchar diferentes puntos de vista y a tener en cuenta el estado de ánimo del Parlamento. Inglaterra es la madre de los parlamentos. John Brink, político liberal inglés, dicho esto en 1865. Aunque la historia del Parlamento inglés puede remontarse al menos al siglo XIII, durante los primeros 400 años fue en su mayor parte el servidor del monarca y se convocaba esporádicamente según dictaran las necesidades regias. Solía hacerse en tiempos de guerra cuando los fondos del rey sufrían estrecheces y se consideraba prudente reunir a los grandes hombres del reino para consultarles y ayudarles a facilitar el flujo de impuestos. Hasta el siglo XVII nada de esto cambió, y el siervo se convirtió en señor. El grosero manejo del parlamento que hicieron los estuardos acabó llevando finalmente al enfrentamiento entre coronas y parlamentos en la Guerra Civil Inglesa, durante la cual el segundo empezó a afirmarse y a exigir mayores poderes y privilegios. Cuando en el año 1660, con la Restauración, el rey Carlos II subió al trono, el Parlamento había conseguido importantes potestades en cuestiones de legislación e impuestos. En parte se debió a que Jacobo II no supo seguir la relación conciliadora con su hermano en sus tratos con el Parlamento, lo que dio lugar a la Revolución Gloriosa de 1688 y 89. Fue esta revolución incruenta la que por fin estableció el principio de la soberanía parlamentaria, que forzó a todos los monarcas posteriores a reinar según límites constitucionales y con la debida consideración de la voluntad del Parlamento. A lo largo del siglo siguiente, mientras las facciones provisionales empezaban a unirse en partidos más permanentes, la maquinaria del gobierno contemporáneo se estableció definitivamente. A partir de entonces, quedó claro que el primer ministro del monarca, en este caso, el primer ministro, no necesitaba contar tanto con la confianza del rey o la reina para gobernar, de hecho, cuanto con la de sus colegas en la
Cámara de los Comunes.